Isaías 43:19. Dios abre un nuevo camino para tu vida. Hay momentos en los que la vida parece detenerse por completo. Miras a tu alrededor y todo lo que antes tenía sentido ahora parece vacío. Caminos que antes eran seguros se borraron de repente, y lo único que queda es la sensación de estar perdido. Pero lo que tú llamas final, Dios lo llama comienzo. Nada se ha salido de su control, y aunque no lo percibas, Él ya está construyendo un nuevo camino bajo tus pies. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel quedó atrapado frente al mar, no había salida visible. Detrás, el ejército de Faraón. Delante, un abismo de agua imposible de cruzar. Era el fin. Pero Dios no repite caminos, Él los crea. Cuando no hay salida, Él abre una donde nunca existió. Y así como levantó el mar para que su pueblo pasara en seco, también puede levantar lo imposible delante de ti. No estás frente a un muro, estás frente a una puerta que solo Dios puede abrir. Muchos miran la pérdida y piensan que Dios los ha olvidado, pero el silencio no es ausencia. Es el escenario donde Él prepara la transformación. Quizás hoy no entiendes por qué tantas cosas cambiaron, por qué lo que amabas se desmoronó o por qué el futuro parece incierto, pero escúchalo bien, nada se ha perdido. Dios no destruye lo que tiene propósito, solo quita lo que estorba a lo nuevo que viene. Hay una frase en la Torá que dice que el desierto florecerá como un jardín. Eso no es una metáfora vacía, es una promesa de renovación. Dios no te saca de un lugar para dejarte sin dirección, te mueve para llevarte a algo mayor. Todo lo que estás viviendo tiene un propósito que todavía no puedes ver. El dolor que hoy sientes será el testimonio que mañana usará para levantar a otros. Muchos oran pidiendo que el pasado vuelva, pero el cielo no restaura lo viejo, revela lo nuevo. Y mientras tú intentas entender por qué algo terminó, Dios ya está escribiendo el siguiente capítulo. Lo que parece demora no es rechazo, es construcción. Cada puerta cerrada fue una redirección, cada silencio, una estrategia divina, cada lágrima, una semilla de lo que florecerá después. No temas por lo que perdiste, teme solo por no avanzar hacia lo que viene. El nuevo camino que Dios abre no se revela ante los que miran hacia atrás, sino ante los que deciden creer aunque no vean. Él te está enseñando a confiar en su voz más que en tus circunstancias. Te está enseñando que la fe no necesita mapas, solo dirección. Hoy Dios te invita a dejar de mirar el camino que se cerró y comenzar a caminar hacia el que Él está abriendo. No esperes señales humanas, porque cuando Él decide moverse, lo hace sin anunciarlo. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti despierta. No es casualidad. Es Dios recordándote que lo imposible todavía le pertenece. Si estás vivo, todavía hay propósito. Si respiras, todavía hay promesa. Él no ha terminado contigo. Este es el inicio de algo nuevo. Cuando Dios te detiene, no es para castigarte, es para redirigirte. Hay etapas en la vida donde lo que más duele no es la pérdida, sino la pausa. Todo se detiene y parece que el cielo guarda silencio. Intentas avanzar, pero las puertas no se abren, los planes se desarman y la fe se pone a prueba. En ese punto muchos piensan que Dios los olvidó, cuando en realidad Él solo está reposicionando cada cosa para algo mayor. La pausa no es castigo, es estrategia divina. En la Torá, cuando Abraham fue llamado a dejar su tierra, no sabía hacia dónde iba. Lo único que tenía era una instrucción: sal de tu tierra y de tu parentela. Dios no le dio un mapa, solo una promesa. A veces el cielo no te mostrará el destino porque quiere enseñarte a depender de la dirección. Cada paso que Abraham dio sin ver fue una declaración de fe. Esa misma fe es la que hoy Dios te pide. No necesitas entenderlo todo, solo creer que no estás caminando solo.
El error de muchos es intentar empujar puertas que Dios cerró. No aceptan que algunos caminos ya cumplieron su propósito. Si sigues insistiendo en lo que Dios ya terminó, perderás la oportunidad de ver lo nuevo que están haciendo. Hay puertas que se cierran no por fracaso, sino por protección. Dios ve lo que tú no ves. Él corta relaciones, oportunidades y caminos, porque sabe que, si continuaras, terminarías perdiendo mucho más. No es rechazo, es redirección. El pueblo de Israel también sintió esa pausa cuando salió de Egipto. Después de ver milagros impresionantes, Dios los llevó al desierto. Era una ruta incómoda, sin lujos, sin certezas. Ellos se quejaron, pero no sabían que ese lugar de escasez sería el espacio donde aprenderían a conocer a Dios, no como un libertador distante, sino como un proveedor cercano. Lo que tú llamas desierto, Dios lo llama entrenamiento. Es ahí donde te vacía de lo viejo para llenarte de lo eterno. Cada vez que Dios te detiene, está rompiendo tus esquemas mentales. Te separa de lo familiar para enseñarte a ver con otros ojos. Quizás perdiste un trabajo, una relación o un proyecto que parecía el centro de tu vida. No fue un accidente. Cuando Dios quiere cambiar tu dirección, a veces empieza derrumbando lo que sostenías con tus propias fuerzas. Él sabe que si no lo hiciera, nunca soltarías lo que te impide crecer. No temas por el tiempo que parece perdido. En el calendario de Dios, nada se desperdicia. Lo que tú consideras atraso, Él lo ve como preparación. Hay cosas que no se aceleran orando, sino madurando. Y cuando tu corazón aprende a rendirse, Dios empieza a moverse a favor tuyo. Las pausas no significan que Él se fue, significan que está construyendo algo que aún no estás listo para sostener. Hoy, si sientes que todo está detenido, no pelees contra el proceso. Confía. Cada silencio de Dios tiene propósito. Cada demora esconde una enseñanza. Él no te dejó en pausa para castigarte, sino para alinearte con el nuevo camino que está por abrir. Prepárate, porque cuando Él diga avanza, lo que parecía cerrado se abrirá con una fuerza que ni tú podrás explicar. El camino nuevo no siempre se ve, se revela en la fe. Hay una verdad que todo creyente necesita entender. Dios no siempre muestra el camino antes de pedirte que camines. Lo que Él revela primero no es la ruta, es la confianza. La fe no es ver para creer, es avanzar cuando nada parece lógico. Cuando Dios abre un nuevo camino, lo hace invisible a los ojos naturales para que aprendas a depender de su voz, no de tus sentidos. Moisés se enfrentó a esto cuando Dios lo llevó al Mar Rojo. No existía puente, no había salida, pero la instrucción fue clara. Extiende tu vara sobre el mar. Humanamente era absurdo, pero en lo espiritual era una declaración de obediencia. Solo cuando obedeció, las aguas se abrieron. Así trabaja Dios. Primero pide un acto de fe, luego muestra el milagro. Si esperas ver para actuar, te quedarás donde estás. El problema es que muchos quieren seguridad antes de moverse, quieren garantías de que todo saldrá bien, pero la fe no ofrece garantías humanas, ofrece certezas divinas. Cuando Abraham subió al monte con Isaac, no sabía cómo terminaría, pero sabía quién lo había llamado. Esa diferencia es lo que distingue a quien camina por vista de quien camina por promesa. Y las promesas de Dios nunca fallan. Cada vez que eliges confiar en medio de la duda, estás abriendo camino en el Espíritu. Cada decisión basada en fe se convierte en una semilla que Dios usa para manifestar su propósito. No necesitas entender el proceso, necesitas creer en quien te guía. Él no te lleva para confundirte, sino para revelarte. Lo que hoy parece incierto es la antesala de lo sobrenatural. En la Torá se enseña que la palabra hebrea para camino también puede traducirse como progreso. Esto significa que ante Dios,
El camino no es un lugar, es un movimiento. Mientras te mueves, Él construye la ruta. Mientras confías, Él alinea los tiempos. Mientras oras, Él abre lo que parecía sellado. Si te quedas quieto esperando ver todo claro, te perderás de los milagros que solo se revelan al andar. Por eso, cada paso que das en obediencia es una llave que abre puertas en el cielo. Cada vez que eliges fe sobre miedo, Dios traza una línea más en el mapa de tu destino. No hay oración sin respuesta, no hay obediencia sin recompensa. Puede que no veas nada aún, pero el camino ya está naciendo bajo tus pies. Tal vez hoy te preguntas por qué no tienes claridad, pero la claridad no siempre llega antes de la acción, llega después del paso. Dios no quiere que dependas del mapa, quiere que dependas de su voz. Y cuando aprendes a hacerlo, incluso en la oscuridad, su luz empieza a guiarte. El nuevo camino de Dios no es externo, empieza dentro de ti. Se forma cuando tu mente deja de cuestionar y tu espíritu decide avanzar. Si te atreves a dar el primer paso, descubrirás que el suelo se forma justo donde tu pie toca. Así trabaja el Dios que abre caminos en medio del mar, el que hace brotar agua en el desierto, el que transforma la duda en dirección. Cuando Dios cierra una puerta, está protegiendo tu propósito. Uno de los mayores errores del ser humano es interpretar cada cierre como una pérdida. Pero en el lenguaje del cielo, lo que parece un no es muchas veces una forma de protección. Dios no cierra puertas por crueldad, las cierra por misericordia. Él sabe que hay lugares donde tu corazón no resistiría, alianzas que destruirían tu paz y oportunidades que, si las tomas antes del tiempo correcto, podrían matar tu llamado. David entendió esto cuando quiso construir el templo. Su intención era buena, su corazón puro, pero Dios dijo no. No porque no lo amara, sino porque su propósito era otro. A veces, incluso los planes nobles deben esperar el momento divino. No todo lo bueno es lo correcto, ni todo lo correcto es lo inmediato. Cuando Dios cierra una puerta, lo hace con precisión milimétrica, y detrás de cada negativa se esconde una estrategia invisible. La historia de José en Génesis ilustra este principio. Cada puerta que se cerró, su casa, su libertad, su reputación, lo acercó al lugar donde finalmente cumpliría su destino. Si alguna de esas puertas hubiera permanecido abierta, nunca habría llegado al palacio. El rechazo de sus hermanos, la prisión injusta, el olvido humano, todo era parte de la arquitectura de Dios. Lo que para el mundo fue traición, para Dios fue promoción. Cuando una puerta se cierra frente a ti, no te apresures a golpearla otra vez. A veces insistimos en lo que ya no tiene vida. Dios no bendecirá lo que Él mismo decidió terminar. Aprender a soltar es una forma de adoración. La madurez espiritual comienza cuando aceptas que los no de Dios también son respuestas. Es entonces cuando dejas de preguntar, ¿por qué a mí? Y comienzas a decir, ¿qué quieres enseñarme con esto? En la Torá, los profetas enseñan que Dios guía al justo por senderos que parecen torcidos, pero que en realidad conducen a un destino perfecto. El desvío es protección, la demora, preparación, el cierre, redirección. Cuando tu corazón se alinea con esta verdad, la ansiedad se disuelve y la paz toma el control. Dejas de ver obstáculos y comienzas a ver instrucciones. Dios no te quitará algo sin tener algo mejor preparado. Pero primero necesita que sueltes lo viejo para recibir lo nuevo. Mientras tus manos estén llenas de lo que fue, no podrán sostener lo que viene. El cierre de una puerta no significa que el propósito se terminó, significa que cambió de dirección. La fe no se mide por cuántas puertas logras abrir, sino por cuántas puedes aceptar ver cerrarse sin perder la confianza. Así que la próxima vez que algo se cierre, no lo veas como un castigo, míralo como una señal.
Dios está moviendo los hilos, protegiendo lo que aún no puedes comprender. Y aunque ahora duela, un día mirarás atrás y entenderás que cada cierre fue un muro que te salvó del desastre. El propósito no necesita puertas abiertas, solo un corazón dispuesto. Porque cuando Dios quiere llevarte a tu destino, ninguna cerradura puede detenerlo. Lo que parece demora es parte del proceso divino. Cuando Dios promete algo, el ser humano espera cumplimiento inmediato. Queremos que la respuesta llegue al ritmo de nuestras oraciones, pero el cielo trabaja con otro tiempo. En la dimensión divina, la espera no es pérdida, es formación. Cada demora contiene una lección que no podrías aprender si todo llegara sin esfuerzo. La fe no se mide en la victoria, sino en la paciencia durante la espera. En la historia de Moisés, la promesa de liberar a Israel fue clara. Sin embargo, entre la promesa y su cumplimiento hubo desierto, duda y años de silencio. ¿Por qué? Porque antes de guiar a un pueblo, Dios necesitaba transformar al hombre. La espera moldeó el carácter de Moisés, quebró su orgullo y lo hizo dependiente de la voz divina. Así también, tu demora no es castigo, es entrenamiento. Dios no te entrega la bendición cuando la deseas, sino cuando estás listo para sostenerla. El pueblo de Israel caminó 40 años hacia una tierra que estaba a pocos días de distancia. No porque Dios se hubiera equivocado, sino porque su mentalidad aún era de esclavos. Podían salir de Egipto en una noche, pero Egipto no saldría de ellos tan rápido. Esa travesía fue un laboratorio espiritual donde aprendieron que la fe no se trata de velocidad, sino de permanencia. Lo mismo ocurre contigo. Mientras esperas, Dios te está formando para que cuando llegues a la promesa, no la pierdas. En la Torá, los sabios enseñan que el tiempo de Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano. El retraso aparente es una sincronización perfecta. Si algo no sucedió aún, es porque todavía hay piezas que deben encajar. Puede que tú estés listo, pero el escenario aún no lo está. Y si Dios te entregara antes de tiempo lo que pides, terminarías desperdiciándolo. Él es más protector que apresurado. Cuando sientes que nada avanza, ahí es donde realmente creces. En la quietud se fortalece la fe. En el silencio se revela el carácter. En la demora se prueba la confianza. La madurez espiritual no consiste en tener respuestas, sino en permanecer firme sin ellas. Mientras tú esperas en Dios, Él está obrando en lo invisible. Está alineando personas, circunstancias y oportunidades que solo aparecerán cuando el tiempo sea perfecto. Mira la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. Durante años oró sin recibir respuesta, lloró, clamó y fue incomprendida. Pero cuando su corazón cambió de pedir por desesperación a ofrecer su futuro a Dios, el cielo se abrió. Lo que parecía un retraso fue una preparación para traer al mundo a un profeta. Cada demora tiene propósito y cada espera con fe termina en cumplimiento. Así que no te desesperes si la promesa aún no llega. No midas el amor de Dios por la rapidez de la respuesta. La promesa sigue viva, aunque no la veas. El silencio no significa abandono, significa que el cielo está trabajando en un nivel que tus ojos todavía no pueden entender. Confía en el proceso, porque cuando Dios decida moverse, todo lo que parecía detenido avanzará con fuerza sobrenatural. Dios te guía por caminos que no entiendes para llevarte donde perteneces. Dios nunca prometió que el camino sería lógico, prometió que sería seguro. Hay momentos en los que todo parece confuso, donde cada paso parece un error. Pero lo que tú llamas confusión, Él lo llama dirección divina. Dios no guía a través de la lógica humana, sino por el propósito eterno. Y muchas veces, la ruta más extraña es la que te lleva exactamente al destino que pediste.
José soñó con liderazgo, pero antes de llegar al palacio fue vendido, traicionado y encarcelado. Ninguno de esos lugares parecía parte del sueño. Sin embargo, todos fueron necesarios. Dios usa lo que parece contradicción para construir carácter. Si José hubiera evitado la traición, nunca habría aprendido a gobernar con humildad. Si no hubiese pasado por la prisión, no habría conocido al copero que lo conectaría con el faraón. Cada etapa dolorosa fue una escalera disfrazada. Cuando Dios te guía, no lo hace con explicaciones, sino con convicción. A veces sentirás que no entiendes nada, pero tu espíritu sabrá que no puedes detenerte. Esa incomodidad interior es señal de dirección. No siempre oirás una voz, pero sentirás una presión santa que te empuja hacia lo desconocido. No temas, porque lo desconocido es el territorio donde Dios se manifiesta con mayor poder. En la Torá, Abraham fue llamado a salir sin saber a dónde iba. No se le dio mapa, solo una promesa. Te mostraré la tierra. Esa instrucción contiene un principio eterno. Dios no revela el destino a quienes buscan control, solo a quienes están dispuestos a confiar. Cada paso en obediencia revela una parte del plan. Si Abraham se hubiera negado a moverse sin certezas, habría muerto en Ur sin cumplir su propósito. Su fe en lo incierto cambió la historia de naciones. Hoy, muchos se sienten perdidos porque no comprenden el proceso. Pero estar confundido no significa estar fuera de la voluntad de Dios. A veces, la ruta más turbulenta es la más alineada. Dios te permite pasar por lo que no entiendes para mostrarte lo que nunca verías en comodidad. El propósito no se revela en la claridad, sino en la fe. Lo importante no es saber a dónde vas, sino con quién caminas. Si miras hacia atrás, notarás que las decisiones más inexplicables fueron las que más te transformaron. Cada giro inesperado te acercó al propósito. Cada puerta cerrada te redirigió a una mejor. Dios está escribiendo una historia que no puedes comprender en el capítulo actual. Pero un día mirarás todo con gratitud y dirás: si no hubiera pasado por eso, no estaría aquí. Confía aunque no entiendas. La dirección de Dios nunca se equivoca. Puede parecer que estás dando vueltas, pero Él está trazando un camino de precisión eterna. No necesitas comprender la ruta, solo mantener el corazón dispuesto, porque aunque tus pasos parezcan inciertos, el final de este viaje será exactamente el lugar que Él preparó para ti desde el principio. El desierto no es tu final, es el taller donde Dios te transforma. Nadie elige el desierto, pero todos los que son llamados por Dios deben atravesarlo. No es un castigo, es una escuela. El desierto es el lugar donde se apaga el ruido del mundo y solo queda la voz del Creador. Ahí se revela quién realmente confía, quién obedece sin ver, quién permanece aunque no sienta. En la comodidad se forma la emoción, pero en el desierto se forja la fe. Israel salió de Egipto lleno de promesas, pero también de costumbres esclavas. Dios no los llevó por el camino más corto, sino por el más necesario. En el desierto no hay apoyos humanos, no hay abundancia visible. Es el escenario donde descubres que lo único que sostiene tu vida es la presencia divina. Cada día dependían del maná, cada noche del fuego que los guiaba. Así también, Dios te está enseñando a depender solo de Él. Cuando atraviesas un tiempo seco, no significa que Dios te abandonó. Significa que está moldeando tu carácter para lo que viene. En la Torá se enseña que el oro solo se purifica en el fuego. De la misma forma, la fe se purifica en la prueba. Los desiertos no destruyen, revelan. Allí se separa lo superficial de lo eterno. Muchos oran para salir rápido del proceso, pero si escapas antes de tiempo, llegarás a la promesa sin madurez para sostenerla.
Mira la historia de Elías. Después de grandes milagros, Dios lo llevó al arroyo de Querit, lejos de la multitud. Allí fue alimentado por cuervos, solo, escondido. Ese aislamiento no era abandono, era preparación para una revelación mayor. A veces, Dios te esconde para fortalecerte, te aparta de la distracción para restaurar tu visión. Si todo parece quieto, no es porque olvidó tu nombre, es porque está edificando una versión de ti que soportará la próxima asignación. El desierto tiene un lenguaje propio, enseña silencio, paciencia y dependencia. Te obliga a escuchar lo que en la abundancia ignorabas. Cuando no tienes a quién correr, corres a Dios. Cuando no hay respuesta, aprendes a discernir su susurro. Cuando no hay recursos, descubres su provisión. El desierto no mata, purifica, no retrasa, madura, no te deja vacío, te deja preparado. Por eso, no maldigas el proceso, no te quejes por la sequía. El mismo Dios que te llevó ahí es el que abrirá el manantial cuando llegue el tiempo. Si hoy estás en ese lugar de soledad y prueba, recuerda esto: ningún desierto es eterno. Cuando el propósito se cumple, la nube se mueve y el camino se abre. Pero solo los que permanecen con fe salen fortalecidos. Dios está usando tu desierto para mostrarte lo que no podrías aprender en ningún otro lugar. No te rindas, porque este terreno árido será el testimonio más poderoso de tu vida. Cuando salgas, saldrás distinto, más fuerte, más sabio y con una fe que no depende de lo visible. El desierto no fue tu final, fue el taller donde Dios te transformó. La fe que abre caminos nace cuando decides no rendirte. Hay una línea invisible que separa a quienes ven milagros de quienes solo los escuchan: la perseverancia. La fe que abre caminos no es la que ora un día, es la que insiste cuando todo parece perdido. Es la determinación de seguir creyendo aunque no haya señales. Dios no se mueve por la emoción del momento, sino por la constancia del corazón. Cuando decides no rendirte, el cielo empieza a moverse a tu favor. En la historia de Josué, el pueblo debía rodear Jericó 7 veces. Las murallas eran imposibles de derribar con fuerza humana, pero Dios les dio una estrategia ilógica: caminar, callar y tocar trompetas. Durante 6 días no ocurrió nada visible. El 7º día, después de perseverar en obediencia, las murallas cayeron. Así funciona la fe. Cada vuelta que das en silencio, aunque no veas resultados, está debilitando los muros que te detienen. La Torá enseña que la palabra emuná, fe, proviene de una raíz que significa permanecer firme. Tener fe no es sentir, es mantenerse. Cada día que eliges confiar cuando podrías rendirte, tu espíritu se fortalece. Dios honra a los que no se cansan de esperar. Muchos se detienen justo antes del milagro, agotados por no ver resultados inmediatos. Pero la fe verdadera resiste la demora, porque sabe que la promesa vale más que el cansancio. Mira a Noé: construyó un arca durante años sin ver una sola gota de lluvia. La gente se burlaba, el cielo seguía cerrado, pero él siguió obedeciendo. Esa fidelidad silenciosa cambió la historia de la humanidad. Su fe no se apoyaba en la evidencia, sino en la palabra recibida. Cuando aprendes a caminar así, descubres que la fe no solo abre caminos, también te convierte en parte del milagro. Cada vez que te niegas a rendirte, le estás recordando al enemigo que tu esperanza no depende de circunstancias. La perseverancia es un lenguaje que el cielo entiende. Cada lágrima derramada en fe es una oración que Dios traduce en favor. No importa cuánto tiempo haya pasado, si sigues creyendo, el milagro sigue vivo. En los tiempos de los profetas se enseñaba que la fe constante era más poderosa que el sacrificio, porque quien persevera sin rendirse demuestra amor genuino. Dios no busca perfección,
Busca corazones que no se quiebren ante la prueba. Cuando el cansancio te susurre, ya no tiene sentido, recuerda que la victoria siempre llega después del último intento. Tu fe está abriendo camino, aunque no lo veas. Puede que hoy solo veas tierra seca, pero bajo tus pasos hay semillas germinando. Cada oración, cada clamor, cada acto de obediencia está preparando el terreno del milagro. No retrocedas ahora. Lo que estás a punto de ver será la recompensa de cada momento en que elegiste seguir de pie. Dios no te pide que seas fuerte todo el tiempo, solo que no te rindas. Mientras sigas avanzando, Él abrirá el camino. Y cuando llegue el momento, mirarás atrás y entenderás que la fe que parecía pequeña fue suficiente para derribar gigantes. Dios abre lo nuevo cuando dejas de aferrarte a lo viejo. Hay bendiciones que no llegan porque aún estás sosteniendo lo que ya terminó. Dios no puede llenar manos ocupadas con lo que Él te pide soltar. Muchos oran por un nuevo comienzo, pero siguen atados a lo que debieron haber dejado atrás. La fe no solo abre caminos, también exige desprendimiento. Soltar no es perder, es abrir espacio para lo que viene. Cuando el profeta Samuel lloraba por Saúl, Dios le dijo: ¿Hasta cuándo llorarás por lo que ya he rechazado? No era insensibilidad divina, era un llamado al movimiento. Mientras Samuel miraba el pasado, el futuro ya lo esperaba en casa de Isaí. Lo que parecía el final de una historia era el inicio de otra. David estaba a punto de ser ungido. El cielo no invierte energía en lo que terminó, la enfoca en lo que nace. En la Torá se enseña que la renovación espiritual requiere desprenderse de lo viejo. Antes de entrar en la tierra prometida, Israel tuvo que dejar atrás el maná, símbolo de provisión temporal, para comenzar a cosechar su propio fruto. Dios cambia la forma de suplir cuando quiere madurarte. Lo que antes te alimentaba ahora podría limitarte. Lo que fue una respuesta en una temporada puede convertirse en obstáculo en la siguiente. Aferrarte al pasado te impide avanzar hacia la promesa. A veces no es el enemigo quien bloquea tu camino, es tu apego a lo conocido. La mente humana busca seguridad en lo familiar, pero el Espíritu de Dios llama a lo desconocido. Si sigues mirando hacia atrás, terminarás convertido en estatua, como la esposa de Lot. La nostalgia espiritual puede ser más peligrosa que el pecado, porque te detiene justo cuando deberías avanzar. Cada cierre tiene un propósito escondido. Dios no te quita algo sin tener algo mayor preparado. El problema es que muchos oran pidiendo señales, cuando la señal ya fue el cierre. Lo que terminó era necesario para que algo más grande comenzara. Pero mientras sigas preguntando ¿por qué?, no escucharás el para qué. Mira la historia de Ruth. Si se hubiera quedado lamentando la pérdida de su pasado, nunca habría conocido a Booz, ni se habría convertido en parte del linaje de Jesús. Su decisión de soltar lo conocido y seguir a Noemí abrió el camino hacia su destino. A veces, Dios te pedirá dejar un lugar, una relación o una costumbre no porque sea mala, sino porque ya no pertenece al nivel donde Él quiere llevarte. Soltar es un acto de fe. Es declarar que confías más en lo que Dios traerá que en lo que perdiste. Cuando sueltas, liberas el peso que impide que la nueva puerta se abra. Cada vez que eliges dejar ir, el cielo registra tu obediencia y activa algo nuevo. Hoy, Dios te invita a cerrar ciclos con gratitud, no con resentimiento, sino con esperanza. Lo que viene no es una copia de lo que perdiste, es algo completamente nuevo. Si te atreves a dejar el pasado donde pertenece, descubrirás que la mano de Dios ya está abriendo el futuro delante de ti. Lo que Dios comienza, lo sostiene hasta el final. Cuando Dios abre un nuevo camino, no lo hace para dejarte a mitad de la jornada. Él no inicia algo que no esté dispuesto a terminar. Lo que comienza con su palabra se mantiene con su poder.
Muchas personas temen avanzar porque piensan que no serán capaces de sostener lo que Dios les prometió. Pero el propósito divino no depende de tu fuerza, depende de su fidelidad. Si Él te llevó hasta ahí, Él mismo te dará lo necesario para permanecer. Moisés dudó cuando fue llamado. Dijo que no sabía hablar, que no era el indicado. Sin embargo, Dios no buscaba habilidad, buscaba disposición. Lo que Moisés no tenía, Dios lo suplió. Le dio voz, autoridad y señales. Cada vez que te sientes insuficiente, recuerda que no fuiste tú quien eligió la misión, fue Dios quien te eligió para cumplirla. Y cuando Él elige, también equipa. En la Torá se enseña que el Eterno no deja sin sustento a quien camina en obediencia. Esto significa que el mismo poder que abrió el mar es el que lo mantendrá abierto hasta que cruces. No temas a la mitad del proceso, porque Dios no improvisa. Si aún no ves el final, es porque Él sigue escribiendo, y lo que el cielo escribe no se borra por la duda humana. Mira a Nehemías. Cuando decidió reconstruir los muros de Jerusalén, enfrentó burlas, amenazas y cansancio. Pero en lugar de detenerse, oró y siguió construyendo con una mano la espada y con la otra el muro. Esa imagen representa cómo Dios sostiene a quienes no se rinden. El enemigo intentará detenerte con distracciones y miedo, pero el propósito se mantiene firme cuando tu enfoque está en el Creador, no en el caos. Hay días en que parecerá que el avance se detiene, que la visión se enfría, que la motivación desaparece. Pero incluso en esos momentos, Dios sigue trabajando. La fidelidad divina no depende de tu estado emocional. Aunque tu fe tiemble, su promesa permanece. Si Él comenzó la obra en ti, la perfeccionará. El propósito no se derrumba porque tú tropieces. Se fortalece cuando decides levantarte una vez más. En la historia de Elías, después de una gran victoria, el profeta se sintió cansado y quiso rendirse. Sin embargo, un ángel lo despertó y le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Esa frase sigue siendo una declaración para los que se sienten agotados. Dios no ha terminado contigo, te dará fuerza donde pensabas que no quedaba nada. Cuando crees que llegaste al límite, Él muestra que su poder no tiene final. El propósito de Dios no depende de circunstancias, depende de su palabra. Y si Él dijo que abriría un camino, nada podrá cerrarlo, ni la duda, ni la oposición, ni el tiempo. Tu parte es seguir caminando. No necesitas entender cómo, solo confiar en quien te guía. Aun si tus fuerzas fallan, su gracia te sostendrá, porque lo que Dios comienza, lo sostiene hasta cumplirlo. Y cuando llegues al otro lado, entenderás que no fue tu esfuerzo lo que te mantuvo. Fue su fidelidad eterna obrando en cada paso. Cuando Dios abre un camino, transforma tu historia para siempre. Cada vez que Dios decide intervenir, nada vuelve a ser igual. Su obra no se limita a resolver una circunstancia, transforma tu destino. Cuando Él abre un nuevo camino, no solo te saca de un lugar, te lleva a un nivel donde aprendes a vivir de manera distinta. Las mismas circunstancias que antes te asfixiaban se convierten en testimonio. Lo que era desierto se vuelve tierra fértil. El Dios que abre caminos no solo cambia tu entorno, cambia tu interior. En el libro de Isaías, el Señor declara: «He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz». Esa frase no es poesía, es una revelación eterna. Cada nuevo comienzo que Dios trae lleva en sí una promesa de renovación. No se trata de volver a ser quien eras, sino de convertirte en quien fuiste creado para ser. Él no restaura tu pasado, te redirige a tu propósito. Mira a Moisés. El hombre que una vez huyó de Egipto regresó como libertador. Mira a José. El joven rechazado se convirtió en salvador de su familia. Mira a Pedro.
El pescador que negó a Jesús terminó siendo la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Así obra Dios, transforma el fracaso en fundamento, el dolor en dirección, la caída en impulso. Cuando Él abre el camino, el pasado deja de ser una herida y se convierte en mensaje. En la Torá, los sabios enseñan que el verdadero milagro no fue que el mar se abriera, sino que el pueblo tuviera el valor de cruzarlo. Dios puede abrir puertas, pero tú debes decidir atravesarlas. El milagro se completa cuando das el paso. Y ese paso no solo cambia el presente, también marca un antes y un después en tu historia. La fe que te llevó hasta allí se convierte en legado. Dios no abre caminos para que sigas siendo el mismo, sino para revelarte quién eres en su propósito. Cuando atraviesas el proceso, tu visión se amplía, tu carácter se fortalece y tu espíritu se vuelve más sensible a su voz. Lo que antes te derrumbaba ya no te domina. Lo que antes temías ahora se convierte en terreno conquistado. Eso es lo que significa ser transformado. Vivir con la certeza de que todo tuvo sentido. Cada nuevo camino que Dios abre es una invitación a escribir una historia diferente. Ya no defines tu vida por las pérdidas, sino por las promesas. Ya no mides tu valor por lo que lograste, sino por lo que Él está haciendo a través de ti. Dios no te trajo hasta aquí para volver atrás. Lo que viene no se parece a nada que hayas vivido, porque está diseñado por sus manos. Así que sigue caminando. No detengas tu fe ahora que el camino se abrió. Lo que te espera del otro lado no es una repetición, es una nueva creación. Lo que un día te rompió, mañana testificará de su poder. Este es el momento de dejar atrás la sombra del ayer y caminar en la luz de lo nuevo, porque cuando Dios abre un camino, lo hace para transformar tu historia para siempre. Y ahora, mientras tus ojos se cierran y tu corazón se aquieta, escucha esto. El mismo Dios que abrió el mar para Israel está abriendo hoy un nuevo camino para ti. No importa el desierto, no importa la oscuridad. Él te guía por sendas de justicia, como lo dice el Salmo 23:3. Te guarda en cada salida y cada entrada, como promete el Salmo 121:8, y hace que incluso las aguas del caos se conviertan en tu paso seguro, como en el Salmo 77:19. Esta no es una historia antigua, es tu historia hoy. El milagro ya comenzó y tus pasos serán guiados por su luz. No es el final, es el comienzo del nuevo camino que Dios preparó para tu vida. Suscríbete y activa la campana, porque la próxima palabra puede ser la respuesta que tu alma ha estado esperando.